Amén. Esta mañana, Señor. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya, santos. Es un gozo poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rolando Betancourt, de la iglesia en Orange, que está en California. Está cerquita de Anaheim. La ciudad se llama Orange. Y los santos han estado orando mucho por este tiempo. Así que estamos cubiertos con las oraciones de los santos. ¿Qué tal si para empezar podemos ir al bosquejo 1 y leer el tema general de esta serie de mensajes? En el bosquejo 1 podemos leer el tema general. Amén. Los capítulos del 5 al 8 de Romanos, el núcleo de la Biblia. Leámoslo de nuevo. Los capítulos del 5 al 8 de Romanos, el núcleo de la Biblia. Y bueno, a manera de introducción, solo voy a tomar unos minutos para repasar algo de lo que el hermano compartió ayer. Vimos que estos mensajes se dieron a principios de este año en la Conferencia Internacional de Habla China. Y esta es la primera de las 7 fiestas en el recobro del Señor que tenemos todos los años. Y por lo general, esta fiesta establece un fluir, una dirección para el resto del año. Así que esta carga va a ser una línea subyacente que veremos el resto del año. Y al hablar de núcleo, en un sentido físico, tal vez podemos usar de ejemplo una almendra o algún tipo de semilla que por fuera tiene un cascarón duro, pero dentro de ese cascarón hay algo que es nutritivo, ¿verdad? Bueno, santos, este fin de semana estaremos viendo el núcleo de la Biblia. Y ese núcleo lo encontramos en Romanos del 5 al 8. Y podríamos decir que esta es la parte más nutritiva de la Biblia. ¡Wow! Esto lo vemos en una nota que es en Romanos capítulo 5, versículo 14, nota 1. Y podríamos comparar esto como a una mano. La Biblia es como una mano, el Nuevo Testamento es como un anillo, y estos 4 capítulos, Romanos del 5 al 8, son como el diamante en el anillo. Cuando mi esposa se comprometió y se fue a tomar una foto del anillo, ella fue para que le hicieran un manicure, para que las uñas se vieran bonitas en la foto. Pero a nadie le interesaban las uñas. Todo el mundo quería ver el anillo, pero específicamente el diamante. ¿Verdad? Al venir a la Biblia, queremos encontrar el diamante en la Biblia. Y el diamante lo vemos en estos 4 capítulos del 5 al 8 de Romanos. Y ayer en el mensaje 1 vimos la carga, vimos una vista panorámica de este núcleo. Y este núcleo consiste de 2 líneas. La línea de la vida y la línea de la muerte. Y a nosotros nos toca una parte muy importante. Es una palabra clave del mensaje de ayer. A ver, ¿quién recuerda cuál era la palabra clave? Escoger. Hey. Hay 2 líneas y a nosotros nos toca escoger. Y un versículo clave que el hermano compartió es Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, que dice, te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
escoge pues la vida. Oh santos, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ayer el hermano compartió que en el hebreo esta palabra escoger no es escoger de manera impetuosa. No es que vi algo y en un arrebato de inspiración escogí. No, es escoger con mucha consideración. Es escoger de manera minuciosa. O sea, uno sopesa, uno considera el valor de las cosas y con base en eso, uno toma una decisión. Hermanos, este fin de semana queremos presentarles la vida y la muerte. Y pues que a través de tal consideración podamos ser aquellos que escogemos la vida cada día y momento tras momento durante el día en nuestra vida cristiana. Amén. Y entonces, y el mensaje de ayer se puede resumir en este diagrama. Yo me esforzaré por eh, presentar el diagrama en unos pocos minutos, pero vimos que estas dos líneas, de hecho, aunque están en el libro de Romanos, corren a lo largo de toda la Biblia y comienzan en el libro de Génesis. Estas dos líneas tienen su fuente en dos árboles. Está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tal vez nosotros pensábamos que era el árbol del bien y el árbol del mal, pero no, santos, el bien y el mal están en un mismo árbol. Nosotros, nuestra vida cristiana no es un asunto de escoger entre el bien y el mal, es de escoger entre la vida y la muerte. Estos dos árboles en Edén son las dos fuentes. El árbol de la vida representa a Dios y el árbol de la muerte representa a Satanás. Y en el medio estaba el hombre. El hombre ahí está en una situación triangular. Se encuentra en el medio de dos partes. Dios lo puso para que escogiera. Y le dijo al hombre, come, come, aliméntate de todo árbol y escoge el árbol de la vida. Rechaza el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre fracasó, escogió el árbol equivocado. Pero a partir de ese momento empiezan dos líneas que corren a lo largo de la Biblia. Luego llegamos a Romanos y nuevamente esa situación triangular se nos presenta. Ahí está el hombre en el medio pero ahora es solo que ahora esta situación triangular no está externa o fuera, sino que ahora está dentro del hombre. Y el hombre tiene que escoger la vida o la muerte. ¿Y cómo escoge eso? ¿Se escoge su espíritu o se escoge la carne? En Romanos vemos que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Santos, esa situación triangular del huerto en Edén se nos presenta cada mañana. Cada mañana, tan pronto como nos despertamos. ¿Qué vamos a escoger? Para los jóvenes, tan pronto como se despiertan, ¿qué van a escoger? ¿Van a escoger TikTok o van a escoger la vida? Nosotros, ¿qué vamos a escoger? ¿Las noticias o la vida? Y esa decisión es durante todo el día, una y otra vez. Pero estas dos fuentes, que son dos líneas, tienen dos consumaciones. En Apocalipsis, la línea de la vida alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de agua de vida, con el árbol de la vida, con la luz de vida y la gloria de vida. Y esta línea de la muerte tiene su consumación en el lago de fuego. Hay a veces que para escoger nos ayuda a ver el final. ¿Dónde concluye eso? ¿Qué escogeremos?
Santos, escojamos la vida. Y el último, dos cosas más de ayer que me impresionaron. ¿De dónde se origina el motivo para escoger la vida? Es de nuestro amor por el Señor. Y vimos que amar al Señor es un asunto no solo de decirle, Señor Jesús, te amo, sino de darle la preeminencia en todo. Que Él tenga el primer lugar en todo. Y vimos también, esto me voló la cabeza. Vimos lo que es un vencedor. ¿Se recuerdan? Un vencedor es alguien que fracasa, se levanta y regresa a la fuente. Oh, santos, que sentí como que un peso se me quitó de encima. Santos, podemos levantarnos y regresar a la fuente. Bueno, ahora llegamos al mensaje de esta mañana. De hecho, en los próximos 3 mensajes veremos este núcleo de la Biblia en los capítulos 5, 7 y 8 de Romanos. Por motivo de tiempo no podemos abarcar el 6, tuvimos que escoger uno. No es que el 6 sea menos precioso, solo que había que no nos daba el tiempo. Pero santos, veremos esta mañana el capítulo 5 del libro de Romanos. Así que podemos ir al mensaje número 2 y juntos leer el título de este mensaje. El mensaje 2, el título. ¿Listos? El resultado de nuestra justificación, el pleno disfrute que tenemos de Dios en Cristo como nuestra vida. En el capítulo 5 de Romanos, vemos la justificación, pero vemos cuál es el resultado de la justificación. Tal vez nosotros pensábamos que el fin era la justificación. Pensamos, bueno, ya confesé, mis pecados fueron perdonados, ahora voy para el cielo y vivo una vida de escoger el bien y rechazar el mal. Muchos cristianos viven así, pensando que el fin es la justificación, que una vez nuestros pecados son perdonados, ya todo quedó resuelto y tenemos seguridad eterna y alabados al Señor. Pero santos, esperamos ver en esta mañana que el fin es la vida y la justificación es solo la entrada que nos abre el camino a una esfera completa. Santos, la justificación es la puerta, es la entrada, es el inicio para que podamos entrar en una esfera de gracia en la cual disfrutamos a Dios en Cristo como nuestra vida. Aleluya. Así que leamos juntos el número romano 1. Dice, la justificación es la acción de Dios por el cual Él nos aprueba conforme a su norma de justicia. La justicia de los creyentes no es una condición que ellos poseen en sí mismos, sino una persona a la cual están unidos, el propio Cristo viviente. ¿Qué es la justificación? Aquí dice que es la acción de Dios por la cual Él nos aprueba conforme a su norma de justicia. Así que hay una norma de justicia y Dios nos aprueba conforme a esa norma. Sin embargo, en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos, vemos que toda la humanidad está bajo la condenación de Dios. De hecho, en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni uno, ni uno. La conclusión de Pablo, después de estudiar toda la humanidad, los pecaminosos y los religiosos, los buenos y los malos, la conclusión de Pablo es que no hay justo, ni uno. Pero entonces Dios es justo.
y Él no puede violar su justicia. ¿Cómo podemos nosotros tener acceso a Dios? Él es justo, Él es santo, y nosotros, Isaías dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. O sea, nosotros no teníamos manera de acercarnos a Dios. O sea, la norma de Dios era muy alta. Nosotros éramos injustos y ni siquiera tenemos la manera de resolver nuestra propia situación. Así que, ¿qué hizo Dios? Bueno, vemos que Dios en Cristo nos justifica. O sea, Dios pasó por un proceso para que Cristo llegue a ser nuestra justicia. Amén. Veremos un poco más acerca de eso. Muy bien. Dios es amor y es gracia. Es como una contradicción. Por un lado, Dios es amor y es gracia. Así que Él no quería desechar al hombre. Pero por otro lado, Dios es justo y santo. De hecho, la justicia es el cimiento de su trono. Si Dios decía, ay, Rolandito, Albert, él me dio crecer. Yo soy Rolandito en Puerto Rico. Ay, Rolandito, tú eres tan bueno. Bueno, verdad que no eres tan bueno, pero yo te quiero. Está bien, yo te perdono, no hay problema. Si Dios hubiera hecho eso, Satanás tendría la base para decirle, Dios, tú no eres justo. Y el trono de Dios perdía su cimiento. Así que, Samuel, ¿cómo Dios resolvió el problema? ¿Qué hizo Dios? Bueno, el hombre estaba bajo una condenación de muerte. Así que Dios vino, se hizo un hombre y él pagó ese precio. La justicia de Dios exigía sangre. Dice, la paga del pecado es muerte. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero nosotros no estábamos calificados para morir. Así que Él vino y Él pagó el precio. Dios, tú querías sangre, aquí está la sangre. Y ahora Dios tiene que justificarnos. Oh, Él tiene que justificarnos. Voy a coger a Samuel de punto porque lo conozco desde chiquito y estoy contento de verlo. Supongamos que Samuel me debe, no sé, como $1,000,000. ¿Y cómo se llama el hermano que está al lado tuyo? Y Natanael dice, Rolando, yo voy a pagar la deuda de Samuel. Oh, y viene Natanael y él la paga. Y soltó el billetazo. ¿Acaso yo puedo venir a exigirle a Samuel que me pague la deuda? No, eso será injusto. Bueno, Cristo pagó la deuda. Y ahora el requisito se cumplió. Pero Dios tiene que justificarnos. Oh, aleluya. Muy bien, leamos la letra A. Cuando entramos en Cristo creyendo, recibimos el perdón de Dios. Y Dios puede justificarnos al hacer de Cristo nuestra justicia y al vestirnos de Cristo como nuestro manto de justicia. Hay un ejemplo de esto en la Biblia. En Lucas 15 hay un hijo que, de hecho, el hermano Albert compartió de esto anoche. El hijo le pidió al padre, padre, dame todos mis bienes. Y se fue y los desperdició todo. Ese éramos nosotros. Y el hijo terminó en una condición miserable. Él terminó cuidando de cerdos y con tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos. Y, y él un día vuelve en sí, dice, ¿qué hago aquí? Si hasta los siervos en la casa de mi padre viven mejor que yo. Voy a regresar. Así que él regresa. Cuando él llegó a la casa del padre, ¿cuál era su condición?
él estaba apestoso, estaba sucio. Mi mamá diría mugroso, diría mi mamá. Estaba tan sucio como los cerdos. ¿Acaso él tenía una condición adecuada para entrar a la casa del Padre? No. Así que en Lucas 15 el Padre dice, sacad el mejor vestido. El mejor vestido. Ahí el artículo, él, no fue un mejor vestido. El mejor vestido. O sea, había una vestimenta preparada ya. Yo creo que todos los siervos ya sabían cuál era. Él ni siquiera tenía que decir, está allá en la parte de atrás, guardar. No, no, todo el mundo sabía. ¿Y qué hizo el padre? Él cambió los trapos de inmundicia por este vestido tan excelente. Eso es lo que Cristo hizo. Ahora cuando Dios nos ve, Él no ve nuestros trapos de inmundicia. Él ve a Cristo. Oh, o sea, Él ve esta vestidura. No es que nosotros seamos tan buenos. No, santos, ayer vimos que la carne no mejora. No, no es, sino que hemos sido la justicia de Cristo mismo. Ahora llega a ser nuestra justicia. Y cuando Dios nos ve, ¿a quién ve? A Cristo. Él ve el pago. Y Dios nos justifica. Ahora tenemos la base para venir a la casa del Padre a comer. Y en Romanos 3:24 vemos que la redención es la base de la justificación. ¿Qué es la redención? Redención significa pagar un precio para volver a comprar algo que originalmente era nuestro, pero que se había perdido. O sea, había algo que era nuestro, lo perdimos, queremos recuperarlo y hay que pagar un precio. Hace poco leí bueno, yo creo que todo el mundo, todos los que viajan por avión, en algún momento han perdido una maleta, ¿verdad? Y o apareció, pero hay unas que no aparecen. Y leí de que hay una tienda en la costa este que va a la línea aérea y compra todas las maletas que no logran regresar al dueño y ellos venden las cosas que tienen ahí. Y hay prendas, electrónicos, ropa, de todo. Hubo un señor que decidió ir a ver a esta tienda por curiosidad. Y cuando él va a la tienda, él ve el traje de boda de su esposa. Después de la boda, cuando regresaban de la luna de miel, la línea aérea perdió la maleta de la esposa y perdió el traje de boda. Años después, él lo ve en la tienda. ¿Acaso él podía decirle, eso es mío? No. ¿Sabe lo que el dueño le hubiera dicho? Cómpralo. Si te gusta tanto, cómpralo. O sea, él lo había, bueno, era de su esposa, pero era de ellos, lo perdieron y para recuperarlo tuvieron que pagar un precio. Santos, nosotros le pertenecíamos a Dios. Venimos a estar bajo la maldición de la ley. La ley exigía muerte, sangre. Había que pagar un precio. Dios vino y pagó el precio para recuperarnos de regreso. Esa es la base de nuestra justificación. Aleluya. Sin embargo, vimos que esto es solo la entrada. Leamos la letra B. La vida es la meta de la salvación que Dios efectúa. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Leamos esa frase de nuevo. La vida es la meta de la salvación que Dios efectúa. Tal vez sintamos, oh, aleluya, me compró. Muy bien, aleluya. Pero santos, esa no es la meta. La meta es la vida. O sea, la justificación nos abre la puerta a una nueva esfera. La esfera de la gracia.
No sé si esto sea una buena comparación, pero es como cuando llevo a mi hija a Chuck E. Cheese. Pago la entrada, pero cuando esa solo le abre la esfera a todo una esfera de disfrute. Es una comparación muy baja, pero santos, la justificación nos abre la puerta a una esfera de vida. Dice, la justificación es de vida. Mediante la justificación hemos alcanzado la norma de la justicia de Dios y estamos a la par con ella. De modo que ahora Él puede impartir su vida a nosotros. La meta de Dios al justificarnos es impartirnos su vida. Amén. Muy bien. Ahora pasemos al número romano 2. Podemos leerlo todos juntos. Amén. Así que el resultado es disfrute de Dios en Cristo como vida. En la letra A, vamos a enfocarnos en Romanos, bueno, en todo este punto, en Romanos 5, del 1 al 11. Y veremos en la letra A que este disfrute en esta esfera de gracia, este disfrute de Dios en Cristo como vida, se puede resumir, o bueno, Romanos lo presenta con 6 palabras claves. Que estas son 6 palabras claves. Dice, el resultado de nuestra justificación está corporificado en 6 asuntos maravillosos. Amor, gracia, paz, esperanza, vida y gloria. Así que este disfrute en el cual entramos está corporificado, o sea, es palpable para nosotros de estas 6 maneras. Amor, gracia, paz, esperanza, vida y gloria para nuestro estudio. No, para nuestro disfrute. Estos versículos también revelan al Dios triuno, el Espíritu Santo, Cristo y Dios para nuestro disfrute. Entonces, en el resto de este bosquejo queremos ver estos 6 asuntos. Amén. Muy bien, leamos la letra B juntos. Mediante la muerte redentora de Cristo, Dios nos justificó a nosotros los pecadores y nos reconcilió a nosotros, sus enemigos, consigo mismo. Además, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí pueden resaltar, subrayar, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esta es la primera experiencia de disfrute que tenemos. Es el amor de Dios. Y al hablar del amor de Dios, es lo mismo que decir Dios es amor. De hecho, en primera de Juan 4:8 se nos dice que Dios es amor. Tal vez pensemos que el amor es un sentimiento, que el amor es algo que, como que un feel good sensation, dirían en inglés. Santos, el amor es Dios. Y este amor ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando Dios vino y nos dio amor, Samuel y Natanael, no fue como un gotero. ¿Saben lo que es un gotero, no? Como los mujeres tienen, los ojos están resecos, buscan el gotero le pone una gota. De hecho, hay un hermano en Orange que él trabaja con una farmacéutica. Y su trabajo es asegurarse de que el gotero siempre dé la misma cantidad de solución, porque es una gota médica para cosas que yo no entiendo. Pero, o sea, ese gotero no te va a dar más. Es exacto, limitado. ¿Acaso así es que Dios nos da su amor? No, santos, Dios ha derramado ese amor en nuestros corazones.
¿Acaso, de hecho me gusta mucho aquí este lugar, acaso es como el río Yakima? ¿Así es la cantidad de amor que Dios nos da? No. ¿Acaso es como el río Colombia? No. Es ilimitado. De hecho, y esto implica incluso como una transmisión. Hay un suministro constante de amor. Y este amor es simplemente Dios mismo. Y vimos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el Espíritu nos revela, nos confirma y nos asegura del amor de Dios. Santos, el amor de Dios. Y de hecho, con base en el mensaje de anoche, qué bueno que esta es la primera palabra que se nos presenta, el amor de Dios. No es solo que me siento bien de que Dios me escogió y me perdonó los pecados, sino que yo puedo, con Dios como amor, puedo escogerlo a Él. A veces nuestro amor es tan limitado, tiene muchas preferencias, pero cuando nosotros tocamos el amor de Dios, hay algo que es producido en nosotros. ¿Saben qué produce el amor de Dios en nosotros? Produce amor. Amor para amarlo a Él. De hecho, y amor para amar a los que no son tan fáciles de amar. Tal vez ustedes piensen que Albert y yo somos fáciles de amar, pero pregunten a los hermanos que nos conocen en nuestra localidad. Después de 15, 20 minutos, tal vez van a pensar que no somos tan fáciles de amar. Y esa es nuestra experiencia en la vida de iglesia. Cuando intentamos amarnos unos a otros, el amor natural se agota. Pero cuanto más tocamos el amor de Dios, más amor es producido en nosotros. Para amarlo a Él, para amarnos unos a otros, para amar a los que cuidamos. A veces pastorear a las personas no es fácil. A veces aquellos que lo que cuidamos como que agota nuestro amor natural. ¿Cierto? Hacemos unos planes, los invitamos, preparamos todo y no llegan. Albert sabía, parece, Albert, ¿te ha pasado? Sí, sí, a mí también. Eh, eh, o eh, cuando yo estaba en la universidad, me había apartado un poco y estaba empezando a regresar. Y yo trabajaba en el Viejo San Juan, no sé si alguno ha ido al Viejo San Juan, pero el Viejo San Juan, el estacionamiento es difícil. Siempre hay tráfico, siempre hay congestión. Y yo trabajaba en el mismo lugar que otro hermano que también estaba igual de mal que yo. Los dos estamos igual de malos. Y los viernes venía un hermano, bueno, como dos hermanos, venían a visitarnos, a almorzar. Y nos mandaban un mensaje, Rolando y X, porque uno lo conoce. Llegamos. Y yo le enviaba un texto al hermano, ¿qué tú crees? ¿Vamos con ellos o no? Dice, no. Y después de que ellos llegaban, y buscaban estacionamiento y se bajaban, nosotros éramos tan descarados como parecer a los hermanos, hoy no. Oh, santos. Por esos hermanos seguían viniendo semana tras semana tras semana. ¿Acaso nuestro amor puede resistir eso? No, eso es Dios como amor. Amén. Oh, santos, el amor, esos hermanos habían tocado el amor de Dios para pastorearnos. Y aleluya. Muy bien. El número 1 dice que aunque nos encontremos afligidos, pobres y deprimidos. Eso es como una descripción de mi semana. Afligido, pobre y deprimido. No podemos negar la presencia del amor de Dios en nuestro interior. O sea, el amor de Dios, a veces surgen preguntas, Señor, ¿pero por qué? Esto está pasando, ¿pero por qué?
Porque de hecho en el versículo 5 se nos habla del amor de Dios. Pero justo antes de eso, en el versículo 3 y 4 se nos hablan de las tribulaciones. Así que Pablo habla de las tribulaciones seguido por el amor de Dios. Y surgen preguntas, ¿por qué está pasando esto, Señor? Pero en nuestro interior no podemos negar que Dios nos ama y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso llega a ser una fortaleza para nuestro proseguir en la vida cristiana. Santos, este amor es Dios mismo. Y aleluya, que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Así que, santos, en cierto sentido, escoger la vida es escoger permanecer en este amor. De hecho, en Judas habla de ser conservados en el amor de Dios. Aquí en el número 1 dice, necesitamos conservarnos en el amor de Dios, que es Dios mismo. ¿Qué es escoger la vida? Es escoger, Señor Jesús, te amo. Señor, la situación no me agrada, pero te amo. Aleluya. El número 2 dice que necesitamos avivar el fuego del espíritu de amor que Dios nos ha dado. Santos, Dios nos ha dado un espíritu de amor. Tal vez usted dice, es que yo no lo amo. O mi amor, santos, su espíritu es un espíritu de amor. De hecho, en 2 de Timoteo 1, 6 al 7, que es uno de los versículos de referencia, dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de cordura. Y es bien glorioso que nos dé los tres, porque si fuera solo un espíritu de poder, estaremos tan intensos que heriríamos a los hermanos. Señor Jesús, hermano, ejercita su espíritu. Vuelva hasta su espíritu, hermano. Y mientras más decimos al hermano que se vuelva a su espíritu, más lo apagamos. Es un espíritu de poder que a veces somos tan intensos que le echamos un balde de agua fría a los hermanos. Sí, que ese espíritu de poder necesita ser balanceado por un espíritu de amor. Pero también no es solo un espíritu de cordura, porque un espíritu de cordura es un espíritu que considera. Y si consideráramos, diríamos, ese Rolando no vale la pena amarlo. Ya llevan 4 semanas que me deja en el viejo San Juan sin salir a comer. Él no, sacamos las cuentas y decimos, él no es de los buenos. Me voy con Samuel. Samuel es de los buenos. Él tiene potencial. Rolando, no tanto. Pero santo, es un espíritu también de amor. O sea, necesitamos los tres. Si es solo un espíritu de poder, seremos tan intensos que heriremos a los hermanos. Así que espíritu de poder necesita ser balanceado por un espíritu de amor. Pero incluso nuestro espíritu de amor no amamos a ciega, amamos con sabiduría. Y por eso tenemos un espíritu de cordura. Pero santos, nuestro espíritu es un espíritu de amor. Cuanto más digamos, Señor Jesús, no te amo, más el Señor dice, sí me amas. Yo lo he intentado, a veces, como decía el número 1, en medio de ¿cómo es el número 1? De mi afligido, pobre y deprimido, he querido decirle al Señor, Señor Jesús, ya yo no te amo. Pero cuanto más intentaba decirlo, ni las palabras salían de mi boca. Era como contaminar mi boca. Yo quería. Señor Jesús, me enojaba con el Señor. Déjame quieto. Pero no podía porque había algo en mí que decía, sí me amas. ¿Qué era eso? Eso era el espíritu, el amor de Dios que había sido derramado en nuestros corazones. Y su fuente es nuestro espíritu de amor. Aleluya. Bueno, ahora vamos a la letra C, que dice, hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
Este es el segundo punto maravilloso. Primero, el amor que ha sido derramado. Segundo, es la gracia en la cual estamos firmes. Sigue, puesto que hemos sido justificados por la fe y estamos firmes en la esfera de la gracia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tercer ítem, paz para con Dios. Y el número 1 dice que habla de tener paz para con Dios. Pablo no dice que tenemos paz con Dios, dice que tenemos paz para con Dios. Y esto, el número 1 dice que esto significa que estamos en una travesía por la cual somos introducidos en Dios al ser justificados por la fe, y que esa travesía todavía no se ha completado, y que aún seguimos en el camino para ser introducidos en Dios. O sea, la paz llega a ser un camino. Al entrar por esta puerta de la justificación, estamos firmes en la gracia y estamos en el camino de paz. En este punto disfruté algo muy precioso de aplicación. O sea, la gracia llega a ser el lugar donde estamos. Santos, en este punto de escoger la vida, si si alguna ocasión nos encontramos en una situación en la cual sentimos que nos hemos salido de la gracia, ahí es que tenemos que escoger la vida. Tenemos que escoger regresar. ¿Y cómo regresamos? Bueno, de la misma manera que entramos, con una oración sencilla. Oh Señor, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre. Y luego estamos en el camino de la paz. Paz para con Dios significa que hay un acercamiento, o sea, estamos en el proceso. Y de hecho, en Lucas, que es el resto del punto 1, en Lucas 7, había una mujer pecaminosa que no había sido invitada a la casa del fariseo. Por ella llegó y con sus lágrimas y su cabello le limpió los pies al Señor, los besó afectuosamente, y el Señor le dijo que sus pecados le eran perdonados, y le dijo que fuera en paz. Amén. Amén. Pero este ve en paz, no es ve en el griego era ve para que entrara en la paz. Ven al final del punto 1 dice que literalmente la traducción de ve en paz es entra en la paz. O sea, hay un camino de paz. Y en este punto de escoger la vida, santo, si en algún momento sentimos que estamos en un camino y perdemos la paz, ese es el indicio de que tenemos que detenernos y regresar al camino de paz. Si vamos en cierta dirección y no sentimos paz, nos detenemos y regresamos al camino de la paz. Santos, si no tienen paz, no vayan. Y si no hay gracia, no permanezcan ahí. Es un punto de aplicación. Dice, si no sentimos gracia para permanecer en cierto lugar, no permanezcamos allí. A los jóvenes, en la escuela, hay una situación. Ustedes se encuentran en medio de eso y todos los muchachos están allí. Si ustedes no sienten gracia, no se queden ahí. Váyanse, vayan al baño, vayan a hacer algo. Tengo que ir un momento. No se queden ahí. Y si van hacia algún lugar, tal vez están los amigos y usted lo invitaron, usted les dijo, voy. Y cuando va, no siente paz en su interior. No se queden ahí. Oh, jóvenes, regresen. Escojan la vida. Aleluya. Amén. Quiero hacer una historia a los jóvenes. Creo que tengo tiempo. Y cuando estaba en grado 12,
yo tenía mi carro. Era en Puerto Rico le decimos un chustro. Era un carrito, no era nada era un carrito lo pequeño, viejo, pero era un carro. Y automáticamente mi estándar de coolness en la escuela subió, porque ahora yo tenía un carro, no importaba que era un chustro, yo tenía carro. Y las amistades empezaron a ir a una casa después de la escuela. Yo le pregunté a mi papá, papi, quiero ir a casa de este amigo mío después de la escuela. Mi papá me dijo, no vayas. Pero mi papá no llegaba hasta la casa como hasta las 6. Mi mamá trabajaba, no llegaba a casa como hasta las 5:30. Nadie iba a saber. Así que, y jóvenes, les estoy contando de mi fracaso. No es que hagan esto. Así que fui, pero interiormente todo el tiempo yo sentía que había abandonado la gracia y la paz. Y era algo tan palpable. Y de todas maneras yo llego. Yo voy y cuando están allí sacan la cerveza y estas otras cosas. Y yo interiormente me sentía que había traicionado, me sentía que había traicionado al Señor y a mis papás. Un sentimiento terrible. Y yo, bueno, pues yo me voy. Y cuando escojo irme, ¿saben qué había pasado? Yo había dejado mis llaves dentro del carro. ¿Y saben quién tenía las únicas otras copias de las llaves? Mi papá. Y, y para los que no conocen a mi papá, Samuel, ¿tú te recuerdas de papi? ¿Verdad tú dirías que la gracia y misericordia lo describen a él? No, ¿verdad que no? Y yo estaba tan, oh Señor Jesús, yo empecé a invocar. Sí, y claro, yo estaba ahí y mis amistades, todos me dejaron con el problema, se fueron dentro de la casa, yo estaba allá afuera, tratando de alguna manera con un gancho de ropa de metal doblado, tratando de abrir. Y cuando yo estaba derrotado, de momento escucho una voz como de un ángel. Me dice, Rolandito, ¿necesitas ayuda? Y cuando yo miro, era el hermano Heriberto. ¿Te recuerdas de Eric Vilanova? Era Eric. El hermano trabajaba con puertas de garajes y tenían que ir a reparar una puerta en ese vecindario. Y él me ve y hermano, él no me condenó. Y yo le dije todo lo que está pasando. Yo, Eric, es que, y le conté todo le conté. Me confesé. Y hermano, esto es un ejemplo de asunto del amor de Dios. Y él no me condenó. Él no me juzgó, él me pidió el gancho y lo que con Eric es bien hábil con sus manos. Y él como en 5 segundos lo abrió, me dio las llaves y no recuerdo exactamente lo que él me dijo, pero era como si me hubiera dicho, ve en paz. Así fue el amor del hermano. Y yo sin decirle nada a nadie, me fui en el carro, me regresé a casa y nunca no regresé más con esas amistades. Pero este asunto de la gracia y la paz, solo para los jóvenes, espero que de alguna manera los ayude en su travesía. Amén. El número 3, podemos leer el número 3 juntos. En la esfera de la gracia nos gloriamos en Dios y lo tenemos como nuestra exultación para nuestro disfrute y regocijo. Gloriarnos en Dios también es gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia carácter aprobado y el carácter aprobado esperanza. Como mencioné, en medio de estos 6 ítems maravillosos, que es el amor, la gracia, la paz, que es la esperanza, la vida y la gloria, Pablo menciona las tribulaciones. Y aquí dice,
No sé si vieron, habla de en la espera de la gracia nos gloriamos en Dios. ¡Wow! Eso suena tan dulce. Pero más adelante dice que gloriarnos en Dios también es gloriarnos en las tribulaciones. ¿Lo leyeron? No hay muchos amenes. Amén o amén. En la práctica, gloriarnos en Dios es gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce perseverancia. Perseverancia es sufrimiento más paciencia. Y la perseverancia produce un carácter apropiado. Y el carácter apropiado produce perseverancia. Esperanza. El carácter apropiado produce esperanza. Leamos el número, la letra A. Sí, amén. La gracia nos visita principalmente a manera de tribulación, por medio de la cual Dios hace que todas las cosas, todas las personas, todos los asuntos, todas las situaciones, todas las circunstancias y todos los entornos cooperen para nuestro bien, lo cual consiste en que ganemos más de Cristo a fin de que Él sea forjado en nuestro ser, de modo que seamos transformados metabólicamente y conformados a la imagen de Cristo, y así seamos introducidos en la plena filiación. Este punto comienza con una frase muy particular. Dice que la tribulación es la encarnación de la gracia. Encarnación es lo que normalmente usamos para referirnos a, a Jesús, que Dios se encarnó. Pero aquí dice que la gracia es que la tribulación es la encarnación de la gracia. Así que hay un paralelo. Cuando Dios se encarnó, Él vino como un hombre llamado Jesús. La gente veía a Jesús, pero en realidad, ¿quién estaba ahí en ese hombre? Era Dios. De hecho, era la gracia, ¿verdad? Él vino lleno de gracia y de realidad. De hecho, la gracia vino por medio de Jesucristo. Sí que la gente veía a Jesús, pero en realidad ahí estaba Dios. Bueno, rechazar a Jesús era rechazar a quién? A Dios, ¿verdad? Aquí nos dice que la gracia, pero la tribulación es la encarnación de la gracia. Cuando hay una tribulación, aparentemente ahí lo que hay es tribulación o sufrimiento, pero lo que realmente hay ahí es gracia. De la misma manera que rechazar a Jesús era rechazar a Dios, rechazar la tribulación es rechazar la gracia. ¿Por qué? Bueno, porque en las tribulaciones hay la oportunidad esa para disfrutar la visitación de la gracia. Eh, y ahí nos dice que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Y a mí, yo le voy a ser bien honesto, yo lo leí, lo estoy hablando, pero incluso para mí, yo tengo que aprender a decir amén a esto. Todas las cosas es todas las cosas. Y no se estaba pensando que yo creo que tal vez en mi experiencia, una de las razones por la que a mí se me hace tan difícil eh, encontrar la gracia en las tribulaciones es porque para encontrarla tengo que morir. Tengo que permitir que la cruz entre.
Tengo que morir a mis argumentos, a mis emociones, muchas veces a mi ofensa y decir, Señor, amén. Y a poder, cuando las tribulaciones no es para que suframos, son para que moramos. Cuando la cruz no es para nuestro sufrimiento, es para que moramos, para que lleguemos a nuestro fin. Y cuando la cruz es aplicada, ahí hay la oportunidad para disfrutar la gracia. Eh, Aquí en este punto se nos habla de segunda de Corintios 12, 7 al 9. Es la referencia de la letra A. Y ahí Pablo tenía un aguijón. Y Pablo no dijo, Dios, mándame otro aguijón, ¿verdad? Él no dijo, ¿acaso Dios, eso es lo único que tienes? No, Pablo dijo, Señor, quítame el aguijón. Quítamelo, Señor. Señor, quítame el aguijón. Lo repito porque él dijo que lo pidió 3 veces. Pero la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente. Watchman Nee usa este ejemplo. Es de como ir en un río. De hecho, aquí está el río Yakima, así que es bien, bien visual. Vamos en un río navegando y hay piedras en el río que no nos permiten pasar. Y tal vez nuestras oraciones sean, Señor, quita las piedras. Señor, quítame el aguijón. Pero Dios no quita las piedras. Él aumenta el nivel del agua. Él aumenta la gracia. Él aumenta la experiencia de la gracia para que podamos proseguir. Santo, así que es un punto muy, muy dulce. Y vemos que en la letra B, que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter apropiado, que es un carácter acrisolado y mérito aprobado. Este asunto del carácter aprobado, de hecho, más adelante en los próximos puntos 1, 2, se compara a la purificación del oro. El oro, cuando se extrae de las minas, el oro está lleno de impurezas, otros metales, otros componentes químicos, y para purificar el oro no hay que añadirle algo. La manera en que se purifica el oro es quitándole las otras cosas. Y la manera en que Dios nos purifica, este carácter aprobado, este carácter es como una cualidad, una característica aprobada. Y uno pensaría, bueno, pues Dios quiere darme un carácter aprobado. Bueno, la manera en que Dios nos da ese carácter aprobado no es que Él nos da algo, es que Él quita todas las demás cosas, todas las demás impurezas. El fuego purifica el oro. De hecho, el fuego, estaba viendo yo ayer en YouTube cómo se purifica el oro. Y es unas especiales que llegan a casi 1400 centígrados. Así de ardiente es el fuego. Y es un proceso que tiene que pasar una y otra vez hasta que todo lo demás sea quitado. Y nuestra fe, honestamente, santos, no es pura. Seguimos al Señor, pero seguimos de una manera egoísta. Señor, ¿qué de mí? Señor, ¿qué de lo que yo quiero? Señor, ¿qué yo puedo sacar en esta situación? Buscamos al Señor, pero es al Señor y algo más. Y el Señor usa las tribulaciones para producir un carácter aprobado, que es un carácter que ha sido depurado. A través de estas situaciones, Señor va quitando todas las otras cosas hasta que lo que quede sea la fe pura. O sea, una fe que, según el contexto de ayer, le da al Señor el primer lugar en todo. Señor, en esto tú tienes el primer lugar. Señor, yo solo te quiero ganar a ti y nada más. Pero esto es producido por las tribulaciones. Aleluya. Amén.
¿Por qué tal si en la letra, en número 4, dice, hay una oración? Leamos esa oración todos juntos. Señor, concédeme un carácter aprobado. Dice, entonces el Señor suscitará las circunstancias que producirán en nosotros un carácter aprobado. Aunque somos esclavos de Cristo, carecemos de un carácter aprobado. Esto es un problema para Dios. Nos causa daño y también molesta a los santos y a la familia de Dios. Por nuestra luz y nuestro don ayudamos a los santos, pero por nuestra falta de carácter aprobado los perjudicamos. Pero santos, en la letra G, y ya estoy terminando, con esto termino, este carácter aprobado produce esperanza. No esperanza en nosotros mismos, sino esperanza en la gloria de Dios. Se nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Así que santos, yo creo que con esto concluyo. En número 1 dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es una palabra de ánimo, porque la tribulación es momentánea, pero el peso de gloria es eterno. Santos, estamos ganando un eterno peso de gloria. Y esa tribulación es leve, pero la gloria es de peso. Al comparar la tribulación con la gloria, no hay comparación. Y la tribulación está en contraste con la gloria. Tal vez veamos una leve, bueno, tal vez necesitamos que el Señor nos enseñe que es una leve tribulación momentánea que produce un eterno peso de gloria. Aleluya. Así que santos, esta es la esfera de disfrute. Finalmente, la letra D, vemos que el resultado es el salvos en su vida. Y por causa de tiempo no podremos entrar en esto, pero esta es la esfera de disfrute. Entramos por la puerta de la justificación. Pero santos, la justificación es la entrada a la esfera de la gracia. Y la meta es la vida. Y en esta esfera disfrutamos el amor de Dios, estamos firmes en la gracia, andamos en paz, padecemos en esperanza, disfrutamos a Dios en las tribulaciones y somos salvos en su vida. Aleluya, santos. Oh, que podamos escoger la vida. Aleluya. Amén.